Continuando, habíamos dejado aquí en cómo seleccionar la calidad de una plaquita. Entonces, tiene mucha similitud con la selección de plaquitas de mecanizado de torno, porque volvemos a ver los mismos grupos de materiales, los P, los M, los K, y inclusive algunas calidades de insertos suelen ser similares entre insertos de torno y de fresado. Entonces, viendo el gráfico, vemos aquí la calidad de ISO-P como ejemplo, de la 1 a la 50, a la 5, a la ser, y distintas calidades de inserto, P10, P20, P30. Entonces, dice que si tenemos la tendencia de elegir un inserto P10 es para condiciones de trabajo buenas, P20 ya es para condiciones normales, o sea, una intermedia, y a medida que vamos buscando hacia arriba, P30, vamos a condiciones difíciles. Y eso es un poco lo que yo les hablaba antes, les decía que cuando tendemos a ir a este tipo de calidad, el inserto es un inserto duro, el cual tiene una buena resistencia al desgaste, y cuando la condición se hace difícil para mecanizar, tenemos que ir a un inserto más tenaz. ¿Qué significa un inserto más tenaz? Es que es un inserto que es un poquito más blando y permite golpes y condiciones difíciles de mecanizar. Entonces, ¿cómo se define una condición de mecanizado? ¿Sí? Con letras que ya hemos visto, la L, la M y la H. Entonces, la L es para condiciones buenas, cuando la profundidad de corte es del 25% del valor máximo de AP, y ese valor máximo de AP lo da el inserto. El inserto, cuando nosotros ya veamos más adelante, elijamos una herramienta, el inserto tiene un valor que se llama AP máximo. Es decir, si el AP máximo es de 10 milímetros, cuando la profundidad de corte es del 25%, es decir, 2,5 milímetros o inferior, se puede decir que la condición es buena. Y así podemos ir analizando las otras condiciones, ¿sí? Una normal es el 50% y una condición difícil es 50% valor máximo de la piedra superior. También son iguales. Fíjense cómo esta condición es igual. Después, cuando habla del voladizo, es cuando se refiere a cuánto está la fresa del porte a herramienta, vendría a ser. Imagínense que la fresa es un lápiz y ustedes la agarran con la punta de sus dedos. Con 3 dedos la agarran en un extremo. Entonces, ese lápiz, que puede llegar a medir, una lapicera o un lápiz puede llegar a medir 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros de diámetro, en relación al largo, eso se le denomina esbeltez. Y el voladizo, que se refiere acá, es cuán está afuera de mis dedos ese lápiz. No es lo mismo un lápiz de 200 milímetros de largo que un lápiz de 50 milímetros de largo con el mismo diámetro, ¿no? Entonces, a eso se refiere el voladizo de la fresa. Por eso dice que cuando la condición es buena, cuando el voladizo es inferior al doble del diámetro de la fresa. Es decir, que si una fresa es de 10, el voladizo tiene que ser máximo de 20 milímetros. Entonces el doble del diámetro es 20. Esa es una condición buena. Cuando ya nos vamos a otras condiciones normales o difíciles, fíjense cómo ya habla del doble o el triple del diámetro, es decir, que aquí estaremos
a 60 milímetros, perdón, 30 milímetros para una fresa de diámetro 10, y acá es cuando es superior al triple. No son reglas bien definidas, digamos, da una orientación, dice más o menos que es una condición normal, pero no es exactamente que tiene que ser el doble o el triple del diámetro, da una tendencia. Muchas veces también eso depende de cuán rígido sea la sujeción de la herramienta, del cono, del usillo de la máquina, muchas cosas. Luego habla de condiciones de corte, cortes continuos. Cortes continuos, como yo le había explicado, en un ejemplo eh, muy simple, digamos, cotidiano, que cuando ustedes cruzan un pueblo y no hay ninguna loma de burro. Entonces pasa el auto en forma continua y no pasa nada. Y cortes intermitentes es como que si tuviesen lomas de burro en la entrada, en la mitad del pueblo y en la salida del pueblo. Entonces, uno viene a una velocidad, se encuentra con un golpe, sigue de nuevo con una velocidad, se vuelve a encontrar con un golpe. Estos son cortes intermitentes. Y después habla del refrigerante, con o sin refrigerante. Fíjense, es una condición similar a todas, ¿sí? El mecanizado con o sin refrigerante es muy relativo, porque depende mucho de qué material estemos mecanizando. Hay materiales que conviene mecanizar con refrigerante líquido y hay otros que conviene refrigerar con aire. Inclusive hay algunos sistemas que son aire helado, aire frío, o algunas herramientas directamente sin refrigerantes. Porque el choque térmico que provoca a veces el refrigerante en el inserto en la herramienta, produce fatiga térmica. Imagínense que está caliente a 1500 grados, pongamos 1300 grados, que es lo que sale la viruta, el inserto puede llegar a estar, no sé, a 1000 grados. Y nosotros lo enfriamos de golpe, y se calienta y se enfría, y se calienta y se enfría. Eso produce fatiga térmica, que se llama, y a veces termina dañando la superficie del inserto y por ende el filo de corte. Bueno, siguiendo, llegamos a lo mismo que veíamos antes, calidades específicas. Aquí habla de calidades específicas para ISO-P, MK, que son los grupos más importantes de materiales. Bueno, aquí habla, dice que el material influye en el desgaste del inserto, o del filo, podría ser. Y acá ejemplos que ya vimos en el apunte de torno también. Desgaste de incidencia, caracterización y deformación plástica en acero. Fíjense. Ahí da. Este es el acero, grupo P. Filo de aportación y desgaste por entalladura en acero inoxidable. Estas son las cosas que pasan durante el corte, ¿sí? Dependiendo del material. Y desgaste en incidencia y deformación plástica en materiales de fundición. ¿Qué dice? Que hay que seleccionar la geometría y la calidad del tipo de material de acuerdo a la aplicación. Por eso grafica los tres casos. Y cada uno de esos grupos tiene sus calidades. Por ejemplo, este es una calidad para acero, el GC 4200. GC 2000 es una calidad para inoxidable y el GC 3200 es una calidad para fundición. Esto es un ejemplo, ¿no? Hay más calidades para acero y más calidades para inoxidable. Eso solamente muestra y dice que hay que elegir la calidad correcta. Bueno, estamos aquí, dice elección y aplicación de las fresas, algo de esto ya vimos.
siempre las M son la primera elección, son un término medio. Este gráfico me parece que ya lo vimos. Y habla de cómo son las condiciones para mecanizado, ¿sí? Condiciones buenas, normales, condiciones difíciles. Un mecanizado ligero, medio, pesado, paso grande, normal y reducido. Son todas las variantes que tenemos. Bien, vamos a ver la selección del paso de la fresa. Fíjense, cuando se refiere al paso, es la cantidad de insertos que tiene en su diámetro. Este tiene 4, este tiene 6, y este tiene un poco más. Siempre fíjense en que busca elegir un término medio, que es para un uso general. Entonces, cada una de estas herramientas tiene características y que varían esas características de acuerdo a algunos parámetros de mecanizado. Entonces se refiere que es para una estabilidad limitada, para amplios voladizos, o sea que cuando tenemos un voladizo, una herramienta muy larga, conviene usar este tipo de herramientas porque, digamos, la potencia es baja, entonces va a facilitar el mecanizado con menos vibración. También se usa para cuando las máquinas son pequeñas. O sea, la máquina tiene poca potencia, entonces no puedo poner una fresa con más insertos porque no va a tener fuerza para poder arrancar la misma cantidad de viruta que arrancando con una de 4 insertos. Cuando dice operaciones de ranurado profundo, se relaciona un poco también con amplios voladizos. O sea, si es profundo el ranurado, voy a necesitar una fresa más larga. Entonces, da distintas características de para qué se usaría cada herramienta. Fíjense aquí la característica de esta herramienta. Materiales de viruta corta. Eso es un dato muy importante, porque yo ya se los expliqué, me parece, que cuando yo reduzco el espacio entre insertos, la viruta que sale por ese espacio ahí, esa caladura que tiene ahí, tiene que ser una viruta corta y se tiene que romper rápidamente para que se evacúe rápidamente. Cuando la viruta es larga y se empieza a enrollar, tenemos que buscar o tender a ir a una fresa de menos insertos, ¿sí? Cosa que dé tiempo que esa viruta se enrosque y en algún momento se corte. Por eso aquí habla de materiales de viruta cortas. Bien. Bueno, ahí empiezo a mostrar algunos gráficos. Primera, bueno, estabilidad de la máquina, amplios voladizos, todo lo mismo que estuvimos hablando recién, lo pone con gráficos. Vamos a ver un poco la fuerza de corte y el ángulo de posición. Fíjense entre 3 herramientas distintas, que las 3 herramientas son posibles de usar para un planeado. Ya vamos a ver más adelante. Las 3 fresas tienen fuerzas distintas en el corte. Una fresa a 90 grados. ¿Por qué se llama 90 grados? Porque el inserto está a 90 grados, una fresa de planear y escuadrar, se llama esta fresa. Entonces fíjense, el AP nos está representando la profundidad del corte, que es esta. Esto rosita aquí es la pieza, esto es el inserto, y ahí se ve la fresa. Ya estamos viendo este sector. Entonces, este es el AP y ese es el FZ, es el paso por diente y por vuelta.
En una fresa de 45, bueno, fíjense en la fuerza cómo se compone. Una fuerza mayor en sentido radial y una fuerza menor en sentido axial. Una fresa de 45, estas fuerzas se equilibran, ¿sí? Tanto la radial como la axial son iguales o casi iguales. Fíjense cómo es la viruta respecto a esta. El AP es este, ¿sí? El FZ es el paso, digamos, o el avance de la herramienta. Y el HX es un factor que ya vamos a ver para qué se usa. Acá el FZ es igual al HX, HX, ¿sí? Aquí es distinto por la composición del ángulo. Y llegamos a un inserto redondo, donde el inserto redondo, la composición de las fuerzas, fíjense en cómo se distribuye en forma radial al inserto. Aquí tenemos la P y ahí está el FZ. Entonces son las tres distintas fresas. Y acá dar las características de para qué se usa cada una de ellas. Entonces fíjense, la característica principal de esta, la 45 grados, al tener las fuerzas equilibradas, reduce la vibración en amplios voladizos, es una de las características más importantes. Respecto al inserto redondo, lo mejor que tiene es que el filo de corte es robusto con múltiples posiciones, ¿sí? O sea, ese inserto se va girando, cuando se gastó este filo, se gira el inserto, al medio, acá donde está la manito, hay un tornillo, acá no está dibujado, se afloja ese tornillo y este inserto que es redondo se gira, entonces se usa otro filo de corte. Por ejemplo, el de acá arriba pasa a estar acá abajo. Entonces, podemos decir que si estamos mecanizando de esta forma, podemos tener 4 filos de corte en este inserto redondo. Al igual que este, también tenemos 4 filos. 1, 2, 3, 4. En el cuadrado también. Tenemos 1, 2, y en este caso se están gastando estos 2. Entonces, cuando nosotros giramos el inserto, vamos a usar luego estos 2 filos. Es decir, que este inserto tiene solamente 2 posiciones. Bueno, da características acá para cada uno de los insertos. ¿Qué aplicación le podemos dar? Más adelante va a estar un poquito más explicado. Bueno, acá empieza un poco a detallar un poco más cada una de estas fresas. Fíjense en la característica principal de esta fresa es que podemos hacer escuadras. ¿Sí? Escuadra es cuando fresamos a 90 grados. Con esta no podemos hacer escuadra, con esta de 45 no. Pero si tenemos que planear una superficie, o sea, mecanizar un plano, como le explicaba en una clase, es como si estuviésemos cortando el pasto, la primera elección sería una fresa de 45 grados. Esta es la mejor fresa para hacer un planeo. Si bien con esta podemos planear, esta es una mejor elección. Bueno, aquí explica más o menos lo que estuvimos hablando arriba. Se da un poco más de definiciones en cada una de estas fresas, pero no dice mucho más de lo que ya vimos y expliqué arriba. Bueno, aquí hace una fórmula, pero esto es toda teoría que no sirve mucho para lo que nosotros debemos aplicar, ¿sí? Y hace una fórmula de cómo es el avance, el FZ, con el factor de compensación por el ángulo, ¿sí? Que es el HX, ¿sí? Tiene un factor de compensación.
Porque como el corte la viruta no es constante, entonces lo que hace es aplicar un factor de compensación para sacar como un promedio, vendría a ser, o el avance real efectivo eh, en la parte más gruesa. Fíjense que acá es finito la viruta y acá se hace más grueso. Entonces, aquí esto está inclinado, pero el FZ está vertical. ¿Por qué? Porque la herramienta se mueve en este sentido. Así, es una composición. Que es lo que le decía recién, compensación de avance para distintos ángulos de posición. Esas son todas fórmulas que es teoría, leanla, pero no es muy utilizado esto en el momento de la elección de la herramienta. En algunos casos sí, es importante, pero ya es un detalle muy fino eh, y que va a depender mucho de qué tipo de mecanizado estemos haciendo. Bien, vamos a lo importante. Cálculo de datos de corte. Entonces, aquí empezamos a ver cómo calculamos los datos de cortes. Así como hicimos en torno, vamos a ver aquí en fresa cómo calculamos los datos de corte. Fíjense que aquí tenemos los datos que nos va a dar el fabricante, que es la velocidad de corte, que está asociado al inserto que vamos a elegir, y el material que vamos a mecanizar. Hay una relación entre el material y calidad de inserto para poder definir la velocidad de corte, que se mide en metros por minuto. El avance por diente es el FZ, que se mide en milímetros, también lo da el fabricante. Tenemos que ver el número de dientes que tiene la fresa, en este caso, acá le puso ZN 5 milímetros, esto está mal. Z no tiene parámetro, Z es una cantidad, es un número, entonces no se mide en milímetros. El diámetro de la fresa, en este caso mide 125 milímetros. El AP de corte, que es 4 milímetros, aquí lo vemos en el gráfico. Y el empañe o el ancho de la pasada, el AE, esta traducción española, le pone empañe, es el ancho de la pasada, ¿sí? Es lo que comúnmente nosotros le llamamos paso lateral o paso radial. Esta es una profundidad axial en la herramienta. Entonces, todos estos parámetros salen del catálogo. Esto lo da el fabricante, esto también, el número de dientes es de la fresa, el diámetro de la fresa lo da el fabricante. La profundidad de corte y el empañe, o el paso lateral, son parámetros que nosotros vamos a definir, o nosotros definiríamos, digamos, en base a parámetros que el fabricante da. El fabricante va a decir, bueno, a ver, la profundidad de corte de este inserto, el AP máximo es de 10 milímetros. Pero quizás nuestro mecanizador necesite solamente 4 milímetros de profundidad. Entonces, nosotros definimos eso, porque es el sobrematerial que tiene la pieza o el mecanizado que nosotros vamos a hacer. Lo que tenemos que ver es que ese AP de corte, esa profundidad de corte, esté dentro de los parámetros que el fabricante permite mecanizar. Entonces, con todos estos parámetros, nosotros vamos a calcular ¿qué? La velocidad del lucido. ¿Sí? A qué velocidad va a girar la herramienta o la fresa, a qué velocidad se va a desplazar la mesa, qué cantidad de viruta, qué volumen de viruta por minuto vamos a evacuar y el consumo de la potencia. Básicamente los que a ustedes les va a interesar y van a necesitar calcular para hacer un programa de mecanizado
son estos dos. Estos dos son los que realmente ustedes tienen que saber calcular. Estos aquí pueden usar la fórmula, sacan el cálculo, no es ninguna ciencia, es reemplazar parámetros en una fórmula, pero no van a poder comparar ni discernir con qué máquina mecanizar porque no van a tener parámetros de máquina cuando hagamos los ejercicios. Entonces, bien, vamos a ver. Velocidad de Usillo, esta fórmula es igual a la de que vimos en torno, con la diferencia que ahora el n, o sea, la velocidad, es la velocidad del usillo, y ahora en el usillo hay una herramienta. En el torno, lo que había en el usillo era una pieza, ¿sí? Lo que giraba era el producto que yo iba a mecanizar y se movía la herramienta. En la fresa, lo que gira es la herramienta. Esa es la diferencia fundamental entre fresa y torno. Entonces, esta es la fórmula. Disculpen que esto yo lo repita siempre, pero lo repito una, dos, tres veces y todas las veces que se me cruce porque lo tienen que tener bien claro este concepto. Porque muchas veces hacemos un dibujo gráfico y resulta que el gráfico era una pieza de revolución y en vez de hacer un programa o un mecanizado de una pieza de revolución, a ese perfil le hacen un fresado. Y eso es un error de concepto. Porque una pieza de revolución, o sea, que gira sobre su propio eje, el perfil, la única forma de fabricarlo, o la forma de fabricarlo, para la cual nosotros estamos viendo esta materia, es con el torno, no con una fresa. Si bien nosotros vemos ese perfil en un plano, ese perfil corresponde a un perfil de revolución y se fabrica con un torno. En muchos exámenes finales pasó eso, que era un ejercicio de torno y terminaron haciendo una elección de una fresa y el programa de una fresa, o sea, de arrancar, arrancó mal el ejercicio y bueno, eso es inaceptable porque es un error de concepto muy, muy grande. Bien, entonces, en la fórmula n, ¿qué hizo? Reemplazó la velocidad de corte y el diámetro de la fresa. Son los dos parámetros que nosotros sacamos del catálogo. Nos da la RPM, revoluciones por minuto. Bien, la fórmula de avance de la mesa, ¿cuál es? Es n, que es el número de insertos, en este caso, perdón, n es el número de RPM, 575, FZ es el avance por diente, 0,21, y ZN es el número de insertos de la fresa, 5. Entonces, la RPM por el avance por diente, por la cantidad de dientes, nos da el avance lineal de la mesa. Fíjense, yo no saqué la cuenta si esa multiplicación ahí da exactamente 600 milímetros. Pareciera que no. Exactamente da 603,75. Siempre acostúmbrense a redondear los avances. Si da 603,75, pongan 600. Igual, del mismo modo que las RPM. Las RPM no creo que dé exactamente ese número redondo, teniendo un valor de 3,14 aquí abajo. En realidad da 573,24 RPM. Entonces redondean en 575. Bueno, ¿alguna pregunta de aquí de estas dos fórmulas? Ninguno, profe. Todo claro. ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Se está escuchando? Hola, profe, ¿se escucha? Hola.
Bien. ¿No hay pregunta entonces? Ok. Fíjense, aquí está la fórmula de la velocidad de arranque de viruta o el volumen de viruta. Eso de velocidad de arranque de viruta por ahí confunde, pero en realidad Q es un volumen, centímetros cúbicos por minuto. Fíjense que está en relación de AP por AE, es un área, ¿sí? Milímetro por milímetro da un área. Por la velocidad, esta, la velocidad de avance, me da un volumen. Y 1000, bueno, es un factor de conversión, que pasa de milímetros a centímetros cúbicos. Porque fíjense en que AP es en milímetros y la BF es en metros por minuto. Entonces ahí hay un factor de conversión para llegar a centímetros cúbicos por minuto. Ese factor de conversión es este 1000. Bien, el consumo de la potencia ya utiliza en la E, en la P y la velocidad de avance. Por un factor de conversión que está acá abajo, 60 por 10 a la 6. Y un factor de corrección. Y la medida se mide en kilowatts. Ese factor, el Kc1, en realidad no es un factor de corrección, sino es una fuerza específica de corte. Esa fuerza específica de corte depende de cada material. A ver qué muestra acá abajo, acá indica, ¿ven? O sea, esta tabla que vemos aquí, ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando vayamos a buscar las velocidades de corte. Una de las columnas dice fuerza específica de corte, medida en newton por milímetro cuadrado. Entonces esta fuerza es la que está colocada en esta fórmula. Por eso este factor de corrección, ¿sí?, corrige de newton milímetro cuadrado y hace deben haber otros factores más para que pase a una unidad de kilowatt, que es la potencia de la máquina. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tendríamos que ver? Que esta potencia sea al menos menor que la potencia de la máquina. Normalmente siempre debemos trabajar a un 60% de la potencia de la máquina. En las máquinas modernas, al menos las últimas, de los últimos 5 años, y de una buena calidad de máquina, cuando yo hablo de una buena calidad de máquina, hablo de las primeras marcas que hay en el mercado. Ya los controles numéricos tienen indicadores de potencia, es como si fuesen las RPM de un auto. Bueno, es más o menos lo mismo. Mientras va mecanizando, el control numérico, o sea, una pantalla que tiene, va graficando con una barra o un gráfico bien intuitivo que coloca color verde, amarillo y rojo la potencia. Entonces, si estamos en el verde, estamos en el 50%. Cuando estamos en el amarillo, estamos entre el 50 y el 70%. Y cuando pasamos el 70% ya se empieza a poner rojo. Entonces eso, intuitivamente ya cuando estamos mecanizando vemos si la máquina tiene la suficiente potencia para mecanizar. Si estamos muy al límite, bueno, algún parámetro hay que tocar. Fíjense que aquí los primeros parámetros que vamos a tocar son estos, que son los únicos que nosotros podemos controlar. El AE, el AP y la velocidad de avance. Normalmente la velocidad de avance no es recomendable tocar, entonces vamos acá y tocamos estos dos parámetros. En vez de dar una profundidad de pasada de 4 milímetros, y bueno, daremos 2 milímetros para bajar la potencia a la mitad.
Bueno, aquí muestra cómo calcula la potencia. Esta fórmula que está aquí, que es como explica de dónde sale la fuerza específica de corte. La fuerza específica de corte es esa que veíamos acá arriba. En realidad, el Kc1 es la fuerza específica de corte para un espesor medio de viruta de 1 milímetro. ¿Sí? Que le queda la tabla. Después, cuando nosotros ponemos un espesor de viruta más grande, que está calculado aquí por la P y la pasada, y con estos factores de corrección, se hace el cálculo directo. Lo que muestra aquí es que la fuerza específica de corte, realmente en el corte es esta, ¿sí? Pero todos estos factores se reducen en ese factor aquí. Está explicando cómo se calcula. Esto no es importante porque es un cálculo muy teórico y no siempre se respeta porque depende del rompeviruta de la herramienta y muchas cosas. Es un valor aproximado. Bueno, aquí habla de sugerencias de aplicación para fresar. Volvemos a ver las mismas cosas que vimos antes. Potencia, voladizo, paso de la fresa, el paso lateral, ¿sí? Y habla de cada uno de estos parámetros. Entonces, compruebe la capacidad de potencia y la rigidez de la máquina. El voladizo, que es el largo que está la fresa fuera del lucillo. El paso de la fresa, cuántos insertos tiene la fresa. Y así, son todos los puntos que hay que tener en cuenta. El avance. El avance es cuán rápido se mueve la pieza sobre la fresa. Y la dirección del mecanizado. Todos estos parámetros los hemos visto en el transcurso del catálogo, del apunte. Bien, acá habla de la geometría de la plaquita y se utiliza plaquitas intercambiables de geometría positiva, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque ya como vimos en torno, las herramientas positivas siempre generan un corte más estable y reducen el consumo de potencia. Cuando habla de herramientas antivibratorias, son herramientas especiales que por dentro de este vástago tienen sistemas antivibratorios. Entonces, cuando los voladizos son muy largos, se usan herramientas antivibratorias y mejoran la productividad, digamos, del mecanizado. El ángulo de posición, bueno, el más adecuado, eso va a depender de qué estemos mecanizando. El diámetro de la fresa. Posición de la fresa, ya lo vimos antes, cuál era la mejor forma de mecanizar, que hablaba de la relación diámetro-ancho de pasada, que debemos estar en un 70% siempre, por ahí en esos parámetros. ¿Qué refrigerante usar? Y mantenimiento es mantener la herramienta, limpieza, el tornillo que esté sano, la placa esta de apoyo que esté sana, ¿sí? O sea, todas las consideraciones que hay que tener. Bien. Aquí llegamos a una lista de referencias cruzadas de materiales que es igual a la que vimos en torno. Fíjense, están los grupos de materiales P. Y si avanzo
Hacia el final del catálogo están todos los grupos de materiales. Bien, con esto concluiríamos esta etapa teórica de fresado. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Entonces, ahora pasamos ya al catálogo de herramientas. Precisamente vamos a elegir o intentar ver cómo se elige, explicar cómo se elige una fresa. Bueno, volvemos a lo mismo que veíamos recién en la parte teórica. Fresado dice cómo elegir su herramienta de fresado. Habla de lo mismo que ya vimos, ángulo de posición, la geometría de la plaquita. Y aquí llegamos a estos símbolos, donde cada uno de estos símbolos que veamos es una aplicación. Fíjense en planeado, mecanizado de paredes finas, recanteado, perfilado. Hay un montón de símbolos. Lo que nosotros vamos a ver es planeado y fresado en escuadra. ¿Sí? Puede ser también algún recanteado, algo de eso que tenga una aplicación compartida. O sea, hacerlo fresado en escuadra y un recanteado es prácticamente lo mismo, se puede hacer con la misma fresa. ¿Sí? Solamente que fíjense, en el recanteado hace un lateral, ¿sí? Y el fresado en escuadra genera un piso y la pared lateral. En un planeado es solamente el planeado, o sea, la parte rosa. Lo que ustedes ven en el color rosa es lo que mecaniza la fresa. ¿Tienen alguna duda de estos símbolos que dijimos? Planeado, fresado en escuadra y recanteado. No, ¿No? profe, ninguna duda. Miren, yo le voy a decir que el 99,99999% de todos los ejercicios que se hacen en exámenes parciales y finales, el proceso que aplicamos es el recanteado. ¿Qué es esto? En realidad, nosotros le llamamos mecanizar el perfil, que no es esto. Esto perfilado es hacer una forma. Lo que nosotros pedimos normalmente es un recanteado. Imagínense que usted tiene una mesa, la mesa tiene 4 patas, y esa mesa tiene un burlete en su lateral, en su borde lateral. ¿Sí? Tienen como un borde, una banda de protección. Y nosotros le pedimos que mecanicen esa banda, ese lateral. Entonces, mecanizar todo el contorno de la mesa es mecanizar o recantear el costado de la mesa. ¿Se entiende eso? Sí, profe, perfecto. Bien. Quien no lo entienda, pregunte, ¿no? Porque esto es muy importante, tener bien ese concepto. Seguimos.
Bien, entonces, fíjense, acá habla de herramientas de planeado. Herramientas de planeado, coloca esas dos en primera selección como las más usadas, ¿sí? Cobro 1000 es una marca, un nombre, ¿sí? Registrado, 345 y 245 es una codificación del fabricante de Sandvik. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes aquí? ¿Qué grupo de materiales podemos mecanizar con estas fresas? Fíjense en todos los grupos de materiales. No así con esta. Este es para el grupo de fundición, K. Esta es para el grupo PMKS. Fíjense, no sirve para aluminio. El grupo de aluminio es los N. Y así, vamos viendo que cada una de ellas tiene para un grupo específico. Si bien esta última también mecaniza todos los grupos, bueno, no es la primera elección. Entonces aquí están todas las fresas de planear y acá indica la página, ¿sí? A la cual debemos dirigirnos para encontrar esta herramienta. Dice cuál es la operación principal, fíjense en todas es planeado. Y bueno, acá da algunas características de las herramientas, ¿sí? Acá están los tamaños, como son las placas, los tamaños de las placas, qué acoplamientos tenemos para montar en la máquina, si tiene refrigeración interior o no. Eso de la refrigeración interior, imagínense, vamos aquí, vamos a volver. Las herramientas tienen como unos agujeritos aquí entre medio de los insertos. Entonces, el líquido refrigerante viene por el vástago. Vamos a tomar un tiempo, vamos a volver acá para explicarles. Fíjense, esos agujeritos que se ven acá es refrigeración interior. Entonces, por ahí sale un chorro de agua y pega directamente en el inserto. Ese agujerito viene por dentro del vástago de la herramienta. Todo por acá adentro, ¿sí? A ver si vemos aquí. Esta herramienta, por ejemplo, no tiene refrigeración interior, la que está acá arriba. Bueno, pero esta foto se corta. Pero imagínense que por dentro de este diámetro, adentro, por el centro, va un agujero donde va el líquido y de ahí se distribuye en cada uno de los insertos. Esos agujeros son inclinados, que se juntan en el centro y por ahí sale la refrigeración directamente sobre cada inserto. Eso se llama refrigeración interior. Cuando no tenemos refrigeración interior, la máquina tiene como una manguera externa, un conducto externo que apunta sobre la herramienta. Entonces, bueno, aquí marca cuáles son los que tienen refrigeración interior. Y después, bueno, muestra qué otras operaciones podemos hacer con estas fresas. Este aquí eran de ranurado. Si no me acuerdo, si no me engaño, pensé que era ranurado. No, fresado discontinuo. Ranurado es este, es una sola. Fresado discontinuo es, venís planeando, ¿sí? Pero tenemos ranuras. Entonces, fíjense, cuando va planeando la herramienta, corta, deja de cortar, empieza a cortar, deja de cortar, como si tuviese un serrucho. Pero bueno, muestra cuál es la otra aplicación. Y ahora, bueno, precisamente va a la Cobro 1345. Que es esta. ¿Sí? Vemos directamente ya, vamos a la Cobro 1345. Dice cuál es la aplicación, planeado, desbaste y acabado. La área de aplicación, ventajas y características. Los acoplamientos, las placas, ¿sí? Refrigerante interior, fíjense en lo que yo les explicaba, ahí como muestra,
cómo el refrigerante sale directamente del inserto. Esta herramienta va acoplado a un vástago, ¿sí? Con ese diámetro y esa ranura que hace de chaveta. Bueno, y tenemos diferentes tipos de herramientas. Paso amplio, estrecho, extra estrecho plus, ¿sí? La cantidad de insertos que tenemos para un mismo diámetro de herramienta va de menor a mayor. Bien. Acá se muestra bien en un corte cómo se ve el refrigerante que va por el medio y sale sobre los insertos. Entonces, caemos a esta fresa que nos muestra aquí, es una fresa de planear, con toma capto, con refrigerante interior. Y veamos qué nos dice el catálogo. Vamos a suponer que vamos a planear la mesa, la vamos a planear, vamos a mecanizar la superficie de la mesa. Entonces, elegimos esta fresa, esta forma de fresa, y vemos qué diámetros tenemos. Fíjense, el DC y el DCX. El DCX es el diámetro exterior de la fresa. Y el DC es el diámetro de corte, porque siempre va a estar cortando esta punta, este filo. Entonces, lo que el fabricante nos da aquí es el DC. El DC viene de 40, 50, 63, 80, 100 y así, hasta 100. Este tipo de fresa viene de 40 a 100. Y fíjense, el tamaño de la placa es de 13 milímetros. Aquí está, 13 milímetros. El CZ es la cantidad de insertos. ¿Sí? Fíjense, acá muestra cómo están distribuidos los insertos. Si están todos en una distribución homogénea o están cruzados. Fíjense, C4, 4 insertos. Perdón, estos son los números de insertos. Esto que está acá, me confundió, es el C4, es el tamaño del cono capto. ¿Sí? El cono capto es la toma que está aquí atrás, esa toma que está acá atrás. Esa toma que está acá atrás es como si fuese un triángulo con los vértices redondeados. Eso es icónico. ¿Sí? Esto es cónico. Eso es un acople. Ese acople se llama capto. Capto, ahí vemos, capto. Entonces dice qué acople tiene esa fresa. Capto 4, la de 50 viene con capto 5, 6, capto 5 y 6, dependiendo de cómo sea la distribución de los insertos. Y así, mientras más grande sea la fresa, fíjense cómo va a un capto 8. ¿Está claro? Entonces ese parámetro es el acople. El AP máximo es la profundidad máxima de mecanizado que permite este inserto que es de 13 milímetros. Bien. Aquí nos da las dimensiones. Aquí APMX es el AP máximo que permite mecanizar, que es 6 milímetros. Bueno, acá hay otros parámetros, cuánto pesa la herramienta, distintas medidas, digamos, de la herramienta, el DSX, que es el diámetro exterior, que eso se tiene muchas veces en cuenta para no chocar otra parte de la pieza. O sea, son parámetros que el fabricante da como para tener esas medidas. Bueno, piezas de repuesto que son el tornillo, la placa de apoyo, tornillo de la placa de apoyo. Son distintos. Fíjense, atrás del inserto este es el inserto. Atrás del inserto se ve como una plaquita negra que es la placa de apoyo. Y este es el tornillo que agarra el inserto.
Bien, vamos a ver. Acá hay otro tipo de fresa, Coro 1345. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre esta y la otra? Y bueno, es la forma de tomarla. Fíjense en cómo esta no tiene conocapto, sino que tiene una toma estándar con un diámetro que es ese, que es el de con, ese ahí, y una chaveta. Pero en sí, la forma de la fresa adelante es igual, no cambia nada. Entonces van a tener aquí distintos tipos de fresas. Fíjense cómo acá ya tenemos diámetros más grandes por la forma de la toma. Llegamos hasta diámetro 160. Y aquí lo que cambia es el diámetro de la toma. Fíjense, arranca con 22, pasa a 27 en esta y llega hasta 40 aquí. Ese diámetro de la toma es este que está acá. Al igual que antes veíamos que era capto 4, capto 6, bueno, este es el diámetro de la toma que está ahí. Bien, entonces acá tenemos otro conjunto de fresas que dependen de la toma. Volvemos, llegamos a otro catálogo, perdón, a otro tipo de fresas que es igual al anterior, o sea, la punta esta de los insertos, la disposición de los insertos es igual a la anterior, solamente que tenemos ahora un vástago cilíndrico, perdón, para tomarlo con otro tipo de sujeción. En este caso tenemos solamente dos fresas, una de 40 y una de 50. Entonces, el fabricante nos pone distintos tipos de fresas para distintos tipos de sujeciones. Bien, entonces, ahora llegamos a la plaquita. Esta plaquita, Coro 1345, es la que va en todas esas fresas que vimos anteriormente. Podemos usar esta placa en cualquiera de esas fresas. Bien, entonces aquí ahora tenemos una amplia gama de insertos. Esta es la geometría del inserto. Y aquí nos muestra los grupos de materiales. Fíjense, el tamaño de la plaquita es 13, coincide. Yo no me acuerdo, me parece que debería coincidir con lo que me especifica aquí. ¿Lo ven? Está especificando que el inserto es de 13. Entonces debería coincidir, y coincide efectivamente con esta tabla. En esta tabla empezamos a ver mecanizado ligero, medio y pesado. ¿Sí? Y tenemos diferentes tipos de mecanizado ligero, el K, el M y el P. ¿Sí? Normalmente esos códigos, el K, el M y el P, están asociados a los grupos de materiales. Fíjense, si nosotros tuviésemos que mecanizar un grupo P, pregunto, ¿y el mecanizado es ligero? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Bien. Pongo esta consigna. Si la mesa es de material de acero, grupo P, tengo que hacer un planeado y el mecanizado es ligero, ¿qué inserto elegirían ustedes de la tabla? Contéstenme. Vamos a interactuar un poco. ¿Me escucharon? ¿Escucharon la pregunta?
Profe, ¿podría ser un P4330? Un P 4330. Sí, estamos aquí. Y aquí tenemos estas dos estrellas oscuras, que es la primera elección. Entonces iríamos a este inserto o al inserto de aquí abajo. Sí, cualquiera de estos dos. El 345R, 1305E-PL, ¿sí? 345, 1305M-PL. Cualquiera de estos dos es la primera elección, ¿sí? Aquí un alumno me contestó también por mensaje, efectivamente, pero me contestó con un KL, ¿sí? Ahí corrigió, ¿sí? Y me pone un PL. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que le quiero decir? Si el mecanizador es ligero y van a mecanizar un P, y bueno, fíjense cuál es la primera elección que hay para el P. Busco la estrella que está rellena y me voy a la calidad y después uno de estos dos insertos. ¿Está claro? Eso es lo primero que no deben fallar en eso. Es decir, si yo la consigna que es un P y pido un mecanizado ligero y ustedes eligen uno de estos KL, está mal, porque fíjense, no hay calidad, o me eligen este, por ejemplo, que es el 42200, no es la primera elección. Entonces, ustedes dirán, bueno, es el único inserto que tengo en el español, voy a usar ese. Bueno, ahí puede ser que sea considerado. Pero si no, no. ¿Sí? Porque no es la primera elección y no es lo más adecuado. Fíjense, estos dos insertos para mecanizado ligero tenemos más orientado a la fundición. ¿Mm? Por eso muestra que es un K, o sea, tira más a la línea de los K. Fíjense en la cantidad de insertos que hay en los materiales K. ¿Puedo usar algún inserto de estos que están acá con estrellitas? Sí, puedo usarlo porque me lo está permitiendo, ¿sí? Están. Pero la primera elección es esta. ¿Por qué es la primera elección? Y porque es un inserto para un término medio. No es ni muy duro ni es muy blando. Entonces, es la que el fabricante da como caballito de batalla, quien dice, para mecanizar este tipo de materiales. Bien. Entonces, vamos a suponer que ya elegimos el 4330 y un PL. A ver, voy a tratar de anotar acá. Entonces, dijimos un 4330, un inserto PL, vamos a elegir el 345, 345R, 1305E-PL. Bien. Entonces seguimos, vamos a ver hacia abajo qué es lo que hay. Y me dice que para las condiciones de corte me vaya a la página I-154.
Fíjense en que ahí nomás continúa con la fresa 245. Entonces nosotros vamos a ir, para terminar esta selección, ya elegí la fresa, elegí el inserto, ¿sí? Ahora me voy a elegir, me voy a ver las condiciones. Me voy a la página I-154. Vamos a ver. Página I-154. Debe estar al último. I-159. Bien. Ahí estamos. Esta es la página I-154. Entonces, buscamos aquí, en el grupo, estamos en un grupo P, acuérdense, y vamos a suponer de que el grupo al cual pertenece nuestro acero es un grupo de, vamos a ver, un P2, vamos a poner P2.1 ZAN. Vamos a suponer que fuimos la tabla de materiales y definimos que es este material. Es un material de baja elevación no templado. Entonces me dice que la fuerza específica de corte es 1700. Entonces anoto KCF 1700 newton metros por milímetro cuadrado. Seguimos, me dice, bueno, la dureza Brinell es esta. Y ahora vamos a buscar la calidad del inserto que nosotros elegimos. Era un 4330. Fíjense que no está aquí. Entonces vamos a la siguiente página. A ver si está. Debería estar. Aquí está. La calidad GC 4330. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver la velocidad de corte. Lo primero que vamos a ver es la velocidad de corte. La velocidad de corte, nosotros estábamos, si mal no recuerdo, creo que era esta fila, me dice que, fíjense, vamos a ver en la página anterior. Espesor de viruta. Este es el HEX. ¿Sí? Espesor de viruta es el avance. ¿Sí? Es el avance que está en milímetros. Entonces, vamos aquí. Y entonces la tabla nos dice que para 0,1 la velocidad de corte es 280. Entonces para 0,1 milímetros la velocidad de cortes es 280 metros por minuto. Entonces vamos a suponer que yo elegí, a medida que yo aumento el avance, ¿sí? Disminuye la velocidad de corte. Entonces vamos a elegir el extremo que es 0,3 y me da una velocidad de corte de 190. Bien, vamos a hacer los cálculos con esos dos valores. Este con 240, o sea, 0,1 con 240 y 0,3 con 160. Y vamos a ver qué condiciones nos da. Entonces, la primera fórmula es velocidad de corte es igual, N es igual a la velocidad de corte por 1000 sobre pi
sobre el diámetro de la fresa. ¿Elegimos algún diámetro de fresa? Pregunto. ¿Lo elegimos? Alguien que me responda, ¿sí o no? No lo elegimos el diámetro. Entonces, vamos a suponer que habíamos elegido un diámetro de 50. Diámetro de fresa. No vamos a suponer nada, vamos a buscarlo. Vamos arriba. Bien, vamos a suponer que elegimos una herramienta capto. De capto. De DC 50. Es decir, el diámetro de corte 50. Esa es la fresa que vamos a elegir. Y con 4 insertos. ¿Sí? Un cono capto 5 con Z igual a 4 insertos. Entonces capto 5 con 4 insertos, este sería el código de la herramienta. Entonces ese es el código que yo debería anotar. 345-050 C5-13M. Ese código es el código de la fresa que yo elegí. Y para esta fresa, que tiene 4 insertos, el inserto que elegimos ya lo habíamos visto, entonces volvemos a donde estábamos recién. En la tabla. Estábamos aquí. Entonces, volvemos a la fórmula. N es igual a velocidad de corte por 1000 sobre pi sobre el diámetro. Entonces, eso nos daría para, vamos a hacer el cálculo primero para 280 metros por minuto. Entonces, es 280 metros por 1000 dividido 3.14 dividido 50. Nos da 1785 RPM. Es decir, que para una velocidad de corte de 280 milímetros, nos da 1785 RPM. Bien, ahora vamos a ver el avance. El avance, que se denomina con la letra F, es igual a N, que es el número de RPM, por el número de insertos, por el avance 0,1 que habíamos visto recién. ¿Sí? Entonces, el avance por diente, perdón, 0,1 milímetros. Entonces, si multiplico 1785 por 4 insertos que habíamos elegido de esa fresa, por 0,1, me da un avance de 715 milímetros minuto. Es decir, que para 0,1, perdón, para 0,1, con una velocidad de corte de 280, me está dando unas RPM de 1785 y un avance de 715. Del mismo modo puedo calcular para un avance
de 0,3 con una velocidad de corte de 190. Es decir, n para una velocidad de corte de 190 me daría 190 por 1000 dividido 3.14 dividido 50. Me daría 1210 RPM. Y el avance sería 1210 RPM por el número de dientes, que es 4, por el avance por diente, que es 0,3. 1210 por 0,3 por 4. Estaría dando un avance de 1452 RPM. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Fíjense en que la tabla, o sea, es un fresado con un paso lateral grande, o sea, un AE grande. Del mismo modo tengo una tabla para un fresado de empañe, de empañe pequeño, ¿sí? Que el paso lateral es pequeño. Si nosotros tenemos una fresa de 50 y hacemos un paso lateral de 35 milímetros, quiere decir que de 35 o 40 milímetros, el paso es grande, o sea, el empañe es grande, el paso lateral es grande. Si con una fresa de 50 el paso lateral es 20 milímetros, o sea, es menor que la mitad del diámetro, podemos considerar que es un fresado de empañe pequeño. Fíjense, aquí lo grafica. Para una fresa de 25, el paso está comiendo 10 milímetros solamente, es decir que el empañe es pequeño, es menor que el radio. Del mismo modo, debe haber un gráfico ahí cuando habla del empañe grande. Fíjense, en una fresa de 125 milímetros de diámetro, el paso es 100, o sea, está comiendo 100 milímetros. Entonces, aquí que el empañe es pequeño, fíjense en los parámetros cómo cambian. Para un mismo espesor de viruta, un mismo avance, fíjense en cómo la velocidad de corte aumenta a 325. ¿Sí? Y para 0,3 aumenta a 300. Y antes teníamos 280 para 0,1 y 190 para 0,3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, este es el modo de hacer una selección de fresa con sus parámetros de corte. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio del mismo modo que lo vimos hoy en forma teórica.
solamente que ya voy a tratar de la próxima clase hacer un ejercicio para torno y un ejercicio para fresa. En este caso hoy vimos planeado, ya la próxima clase haremos el mismo cálculo para un contorneado, ¿sí? Tal cual vimos al principio, como mecanizar el perfil de una mesa. Básicamente el proceso es el mismo, o sea, no cambia entre hacer un planeado y hacer un perfilado, lo que cambia es la elección de la fresa. Pero cuando vamos a buscar los parámetros de corte, básicamente es lo mismo. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo elegir una herramienta para hacer un recanteado, que está en este catálogo también. Fíjense en que también hay unas tablas después al final. Voy a tratar de encontrarla. Herramientas de planeo. Nosotros lo que vimos es la herramienta de planeado Coro 1345. Bueno, me ha vuelto loco el PDF. Bien, entonces terminamos aquí, concluimos la clase. La clase que viene hacemos los dos ejercicios, tanto como para torno como para fresa, en lo que es selección de insertos y de corte, de datos de corte. Y después de eso, vamos a comenzar con lo que es programación de control numérico. En resumidas cuentas, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que ver? Vamos a tener un plano, vamos a tener el material de la pieza, vamos a identificar ese material en la tabla para definir el grupo de material. Luego vamos a elegir la herramienta con la cual vamos a mecanizar, ya sea de torno o de fresa. Una vez seleccionada la herramienta, elegimos el inserto. Una vez elegido el inserto, elegimos los parámetros de corte y de avance. Con esos parámetros de corte y de avance, sacamos la velocidad del husillo y el avance de la pieza o de la herramienta. Son los dos parámetros que nos interesan a nosotros, para luego esos parámetros colocar en el programa de control numérico que vamos a ver más adelante. Ese es el diagrama de flujo, digamos, o el proceso por el cual nosotros queremos averiguar la velocidad del husillo y el avance, para luego esos dos parámetros colocarlo en un programa de control numérico. Es como que si le dijera, a ver, bueno, vamos a hacer un viaje de 500 kilómetros. Bueno, elijamos qué auto vamos a usar. Listo, elegimos el auto. ¿Qué combustible usa? Bueno, ¿a qué velocidad máxima puedo ir? ¿Sí? ¿A cuántas RPM puedo ir el motor? ¿Y a qué velocidad va? Bueno, definido esos dos parámetros, ahora tengo que marcarle la ruta de ese vehículo. Entonces, bueno, pongo en el GPS la ruta y le indico por dónde tiene que ir. Aquí es más o menos lo mismo. ¿Sí? Tengo la pieza que voy a mecanizar, elijo la herramienta, elijo el inserto, tengo los parámetros de corte, y luego, definidas esas velocidades lo coloco en un programa de control numérico que le va a decir a la herramienta o a la pieza por dónde tiene que moverse, y a qué velocidad moverse.
¿Se entiende eso que expliqué el último? Bien, aquí me preguntan la fecha estimada de parcial. La fecha de parcial va a ser cuando terminemos de ver todo el teórico. Ustedes tienen que rendir todavía el parcial, el segundo parcial del práctico. ¿Ya le dieron fecha del segundo parcial de práctico? No, profe, todavía no. Bueno, entonces yo calculo que el parcial nuestro va a estar por allá, como venimos, fin de noviembre. ¿Sí? Ya aquí no va a haber apuro para tomar el parcial porque, bueno, este año es atípico, ¿no? En todo. Entonces yo prefiero dar bien las clases y que tengan un buen aprendizaje de lo que me interesa. El parcial, no sé, irá por allá, final de noviembre, calculo. Pero tiene que ser después de que hagan los dos parciales del práctico. Porque el parcial de teórico es solamente para aquellos que hayan aprobado o hayan promocionado el práctico. ¿Sí? Quienes hayan promocionado el práctico tienen la posibilidad de rendir el examen de teórico, y si aprueban el examen de teórico, promocionan la materia. Acuérdense que tienen solamente un recuperatorio. Es decir, si ustedes rinden bien los dos parciales de práctico y no recuperaron ningún práctico, tienen la posibilidad de rendir el teórico. Habiendo promocionado el práctico, tienen la posibilidad de rendir el teórico. Si en el teórico, en el primer parcial les va mal, pueden recuperar ese parcial y ver de promocionar la materia. Si, supongamos, rindieron el primer parcial de práctico, les fue mal, pueden recuperarlo, les va bien, hacen el segundo parcial de práctico y les va bien y promocionan el práctico, también tienen la posibilidad de rendir el teórico, pero ahí ya, si les va mal en el teórico, no pueden recuperar el teórico y solamente quedan con la promoción del práctico. Quienes hayan quedado regular en el práctico no pueden rendir el teórico. ¿Sí? ¿Se entiende la explicación? Sí, profe. Bueno, esas son las condiciones. Por eso no tengo fecha todavía del parcial teórico porque va a depender de primero que tomen el parcial práctico y que me pasen a mí un listado de todos los que están, digamos, promocionados. Si esto se extiende y se va a diciembre, no veo problemas. Siempre es mejor que ustedes tengan una instancia de promoción y no que vayan a rendir un final. ¿Sí? Entonces, si el parcial de teórico pasó a diciembre, bueno, pasó a diciembre. Ya veremos cómo va evolucionando esto. Lo importante es que primero vean todo el contenido del teórico y lo vean bien. Después tomamos el parcial. No puedo tomar un parcial habiendo dado la mitad del contenido. Si bien les voy a decir que están viendo muy resumido y no es lo mismo dar una clase en el pizarrón que darla así por Zoom, pero la semana que viene voy a empezar a hacer muchos prácticos y lo vamos a ir viendo juntos de cómo es la resolución de un parcial teórico. Entonces, lo haremos una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se saquen todas las dudas. Veo que hay poco. Profe, Sí. en el parcial usted nos va a tomar un ejercicio como este y definiciones, o solo los ejercicios. No, mira, definiciones que puedo decir. A ver, puedo preguntar, ¿en qué se mide la velocidad de corte? Bueno,
Tienen que saber que se mide en metros por minuto. ¿Sí? Pero no, toda esa teoría que estuvimos viendo y estuve explicando no se toma. Ah, El que práctico es necesitaremos. concreto. Se da un plano de una pieza y el material, y la consigna del mecanizado. Y ustedes tienen que elegir la herramienta, los parámetros de corte y hacer el programa de mecanizado, que todavía no vimos esa parte, ya la vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Pero sí hay cosas no teóricas, sino conceptuales. Si yo te digo, a ver, el avance, ¿en qué se mide? El avance por diente. Y no me puedo decir en metros. ¿Sí? Las fórmulas esas que vimos, tienen que saberlas de memoria. De todos modos, el examen, tanto como fue en modo presencial y ahora, ustedes pueden tener todos los apuntes, pueden tener todo abierto. No hay nada que, lo que tienen que saber es aplicarlo, ¿no? Pero no, hay muchos apuntes en el que ustedes han bajado de catálogos de máquinas y todo eso, son todo a modo informativo porque ustedes los lean. Es interesante que ustedes los lean por ustedes mismos, no por la evaluación que yo vaya a tomar, pero lean porque hay cosas que les va a servir más adelante, después, en su vida profesional, no tanto ahora en el examen. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, la clase fue así de corrido, sin corte, porque bueno, nos han dado, quizás ustedes ya sepan por otras materias, nos han dado un módulo de Zoom profesional, digamos, en la universidad. Entonces, vamos a hablar 1 hora y media, 1 hora y 45 de corrido. Una pregunta, ustedes los martes a la mañana, a las 8, ¿qué materia tienen? Bien, y en economía, ¿están tomando clases por Zoom también? Ahora estamos exponiendo por grupos, que son como 5 grupos por clase, creo,